Muy buenas noches, queridos amigos. Aloha. Colmados de espiritualidad, tras haber visitado nuestra casa de oración, damos inicio a la sesión final de esta conferencia con un periodo devocional. Oh mi Señor, convierte estas almas santas que se han dispuesto a construir este templo en los puntos del amanecer de la luz y los manifestadores de tus signos. Convierte a cada uno de ellos en una piedra angular de este gran edificio y en uno de sus pilares, por cuanto tú eres el que ayuda, el sostenedor, el remunerador. Estas almas se han dispuesto a servirte bien y han comenzado su servicio. Confirma, ayuda y anímalos a cada uno de ellos por la promesa de tus divinos favores, y haz de ellos los elegidos. Verdaderamente, tú eres el poderoso, el potente, el capaz, el dador, el resplandeciente, el que escucha y el que ve. Ó Deus, meu Deus, eu dou testemunho de Tua unidade e de Tua unicidade, de que Tu és Deus e de que não existe outro Deus além de Ti. Foste perpetuamente santificado, acima da menção de qualquer outro além de Ti, e do louvor a tudo mais, exceto Tu, e continuarás perpetuamente a ser o mesmo que eras no início e desde sempre. Eu te suplico, ó Rei de eternidade, pelo maior nome e pelos resplendores do sol de Tua revelação, sobre o Sinai da elocução, e pelas ondas do oceano de Teu conhecimento, entre todas as coisas criadas, para que bondosamente me ajudes naquilo que me atrairá para perto de Ti. Por Tua glória, ó Senhor de todos os seres e desejo de toda a criação, eu gostaria de inclinar meu rosto sobre cada um dos locais da Tua terra, a fim de que ele pudesse ser honrado por tocar um local enobrecido pelos passos de Teus bem-amados. Dios es suficiente para mí, en verdad, es Él que satisface todo. Dios es suficiente para mí, en verdad, es Él que satisface todo. Que en Él pongan su confianza los que confían. Que en Él pongan su confianza los que confían.
En estos días hemos hecho un recorrido histórico ilustrando lo que la Casa Universal de Justicia ha mencionado. Ustedes han escrito la crónica del desarrollo del plan divino en el pergamino de su primer siglo. Con toda certeza, la visita a la casa de adoración constituye un momento de decisión para continuar trabajando con visión, entusiasmo y alegría en la construcción de una nueva sociedad. Todos nosotros hemos tenido el privilegio de ser parte de esta dedicación y de poder compartir con amigos de todo el mundo y de la comunidad chilena por medio de los hermosos libros de oraciones que nos entregaron al llegar a esta conferencia. Nos hemos llenado de historias únicas de esos momentos sosteniendo conversaciones significativas con un sinnúmero de nuevos amigos. El templo que ha nacido ya está echando raíces. Sigamos con este espíritu y hagamos llegar a esas más de 40,000 almas este precioso regalo que tanto ansían. Aunque en su apariencia exterior el más Regolascar es una estructura material, sin embargo, tiene un efecto espiritual, forja vínculos de unidad de corazón a corazón. Posado sobre un árbol está el fénix, cantando sus sagradas melodías. Su voz es como el néctar de la miel y su cantar es místico y divino. Saldrá a iluminar al mundo con su luz, antorchas fulgurando cual estrellas, brillando con la luz de santidad. ¿Cuánto demorarán? ¿Cuánto demorarán esos seres santos? ¿Cuánto demorarán en aparecer? ¿Cuánto demorarán? ¿Cuánto demorarán esos seres santos? ¿Cuánto demorarán en aparecer?
Hola, buenas noches. ¿Todo el mundo se para, por favor? Vamos a rumbear un poco. Una canción muy bonita que me gusta cantar y dice así. Enseñar es aprender, aprender es trabajar, trabajar es servir y servir es amar, amar es morir, morir es vivir, vivir es esforzarse, esforzarse es levantar. Enseñar es aprender, aprender es trabajar, trabajar es servir y servir es amar, amar es morir, morir es vivir, vivir es esforzarse, esforzarse es levantar. Hello, Baha'is. Dedico esta canción a mi abuela. Libertai-vos desse mundo e a cada etapa almejai a inexistência, libertai-vos desse mundo e a cada etapa almejai a inexistência, pois quando regressa ao sol o raio é obliterado. O raio é obliterado quando regressa ao sol. O raio é obliterado
obliterado. O raio é obliterado. Quando a gota chega ao mar, desaparece. Desaparece quando a gota chega ao mar. Desaparece. Desaparece. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. E quando a gota chega ao mar, desaparece. Desaparece quando a gota chega ao mar. Desaparece. Desaparece. Para todo barra. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. E quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o bem amado. O bem amado. Ei, Chile! O bem amado. Llegó el momento de recibir a un muy querido amigo, el doctor Farsam Arbab. El doctor Arbab llegó como pionero a Colombia en 1969 y fue pieza fundamental en la creación y evolución del Instituto Ruggi. En su trabajo por el desarrollo socioeconómico, es cofundador de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, Fundaec. Fue miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Colombia por 10 años y luego consejero continental de las Américas por 6 años.
en 1986, fue llamado a servir al Centro Internacional de Enseñanza y luego como miembro de la Casa Universal de Justicia por 20 años hasta el 2013. Es un honor contar con su presencia. Bienvenido. Ha llegado a su conclusión un evento de gran significado histórico. Como la menciona la Casa Universal de Justicia en su mensaje a la conferencia, un poderoso faro espiritual brilla con todo su esplendor al pie de los Andes. Con este último de los mayorglaskares continentales se completa el eje de luz que ahora se extiende desde la casa de adoración en Wilmette, en el corazón del continente norteamericano, pasando por el Templo de Panamá, en su ubicación única entre el norte y el sur, en un lugar que separa a los dos océanos, hasta los santificados terrenos de la Casa de Adoración en Chile. El escenario está montado para la aparición sucesiva en localidad tras localidad del continente de esos santificados edificios que iluminarán la vida devocional y social de grandes poblaciones atraídas a la visión de Bahá'u'lláh de una gloriosa civilización. El primero de estos será inaugurado en Colombia dentro de los 2 o 3 años venideros. Durante estos 4 días hemos tenido el privilegio y la gran alegría de participar en esta tan inspiradora ceremonia de dedicación que ha intercalado momentos de oración y meditación personal y oración colectiva con otros en los cuales nos hemos deleitado recordando el desarrollo histórico de la fe en Latinoamérica, que de una manera tan exquisita se ha presentado. Es apropiado entonces hacer una pausa ahora y preguntarnos acerca del futuro. ¿Cuáles serán los frutos que producirán nuestros esfuerzos bajo la influencia de las fuerzas espirituales que ahora emanan de esta casa de adoración? Al pensar en lo que vendrá, por supuesto estamos convencidos de ese futuro glorioso que espera a la humanidad como una totalidad y por lo tanto a todas las naciones del continente. El guardián nos ayudó a alcanzar un mejor entendimiento del plan de Bahá'u'lláh para la humanidad
con descripciones inspiradoras de ese futuro. Pero a la vez nos pidió que no nos dejáramos envolver en especulaciones acerca de un mundo que solo tenuamente podemos imaginar. Lo que necesitamos preguntarnos hoy día es, por lo tanto, no cuál es nuestro lugar en el futuro orden mundial de Baha'u'lláh, sino acerca del futuro inmediato, de los frutos esperados de nuestros esfuerzos actuales. En un nivel, dado el lugar tan central que el plan divino ocupa en nuestras vidas, nuestras expectativas para los próximos años están claras. Al final del primer siglo de la edad formativa, habremos cumplido con nuestra parte de la meta del presente plan. Habrá por lo menos 600 agrupaciones en Latinoamérica, en las cuales programas de crecimiento estarán avanzando visiblemente. Pero esto será solamente un indicador cuantitativo de nuestros logros. Debemos aceptar que aunque la tarea ante nosotros requiere de un enorme esfuerzo, todavía es una meta modesta comparada con la clase de crecimiento que nuestra comunidad deberá lograr en las décadas venideras. Lo esencial es entonces que los programas de crecimiento establecidos en estas 600 agrupaciones serán de tal intensidad, incluirán a una porción tan significativa de la población de la agrupación y serán de tal calidad que se generarán fuerzas espirituales poderosas, con efectos palpables en la vida de la sociedad latinoamericana. En general, crear y sostener actividad bien enfocada en las bases de la sociedad necesita un esfuerzo considerable y por un buen tiempo pasa desapercibida. Pero hay un momento dado cuando la actividad empieza a transformarse en otra cosa. Su tamaño e intensidad comienzan a infundirle las características de un movimiento cada vez más visible, generando fuerzas que comienzan a tener influencia sobre los procesos de vida y las estructuras de comunidades y regiones enteras. Ahora podríamos preguntarnos, ¿no hay razones suficientes basadas en lo que hemos observado en esta reunión para esperar que el momento para tal transformación de una serie de actividades a un movimiento, de nuestras actividades en las bases de población tras población a lo largo del continente ha llegado? Juzgando por los relatos conmovedores del pasado y del presente que hemos escuchado esos días y la vibrante energía juvenil de los participantes representando todos los países de la región, podemos estar viendo, por ejemplo, que el tan esperado, grandioso movimiento espiritual
de las poblaciones indígenas del sur y Centroamérica está finalmente tomando forma. De manera que no imaginábamos inicialmente otras poblaciones del continente que parecen tener su propio destino, como los habitantes del norte del Cauca en Colombia, están ampliando la esfera de influencia de este movimiento. Las raíces de la fe están profundamente arraigadas en muchas de estas poblaciones. Durante esos pocos días se nos ha recordado una y otra vez del trabajo sacrificado de tantas personas para establecer la fe firmemente entre ellos. ¿Será que es mucho suponer que los frutos de todo ese trabajo están justo por aparecer en abundancia? Los firmes y decididos seguidores de Bahá'u'lláh de la región Guaymí de Panamá ya han tomado pasos decisivos hacia su prometedor futuro, como nos lo ha descrito Belkis en su presentación. Convencidos de llegar a vivir de acuerdo de la visión del maestro de que los indígenas de las Américas deben ser educados, ellos decidieron emprender vigorosamente la educación espiritual y intelectual de sus jóvenes y niños. Y en lugar de buscar el tipo de educación que los preparase para salir y perderse en los vecindarios de las emergentes ciudades de Latinoamérica, ellos buscaron un tipo de educación que los empoderara para llegar a ser participantes en la creación de la civilización a la que Bahá'u'lláh está llamando a la raza humana. Sus logros hasta ahora hablan por sí solos. La profundidad de su compromiso, el tamaño de su programa, el número de individuos que están movilizando, ciertamente apuntan al florecimiento de un poderoso movimiento espiritual. Y de lo que hemos visto de los representantes de otras tribus indígenas en esos días, podemos razonablemente esperar que uno por uno ellos también aumentarán la intensidad de sus actividades de construcción de comunidad hasta que pronto, en el curso de los próximos años, el empoderamiento espiritual de sus pueblos hará surgir fuerzas que afectarán la vida del continente entero. Los indígenas Wayuu de la Guajira ya están en su camino. Puca Puca muestra que los poderes espirituales de los quechuas y aymara de Bolivia y Perú están listos a manifestarse. El fuego que ardió tan brillantemente en las montañas de Ecuador puede reavivarse. Y más al norte, los logros en Talamanca nos convencen que a lo largo del Centroamérica
Centroamérica hasta las vastas regiones de México, hay una disposición única de responder a la llamada de Bahá'u'lláh. Y los amigos brasileros parecen que tienen noticias alentadoras acerca de los esfuerzos que están haciendo entre los indígenas de su país. La lista de grupos indígenas que han sido tocados por el mensaje de Bahá'u'lláh en el continente es larga. Pero dado que estamos en este país hoy, hay uno que merece mención especial. No podemos tener la esperanza de que un signo inmediato de los poderes del mayorazgo chileno será la estrella del pueblo mapuche brillando con más intensidad. Habiendo exhibido tanta valentía a través de la historia, ¿no será que ellos se levantarán para ocupar su propio lugar entre aquellos que tendrán un papel tan crucial en el proceso de la espiritualización de los pueblos y naciones? Otra tarea de otro área de nuestros esfuerzos de construcción de comunidad que está mostrando un potencial enorme por el tipo de crecimiento en tamaño e intensidad que gradualmente dota la actividad en las bases con las características de un movimiento, es la que por muchos años nos hemos estado refiriendo como el movimiento juvenil. Si miramos hacia nuestra historia, seguramente quedamos admirados de la contribución que cada generación de jóvenes ha hecho para el establecimiento y el crecimiento de la fe en cada continente. En cada periodo podemos apreciar las manifestaciones de un brote de energía especial entre la generación de jóvenes. Pero las conferencias de 2013 dieron inicio a lo largo del mundo a una nueva etapa en la evolución de lo que puede llegar a convertirse en un movimiento Bahá'í de juventud. Las conferencias demostraron indudablemente que un gran número de jóvenes en la sociedad, un número muy grande de ellos, muy grande, están listos para abrazar la visión de Bahá'u'lláh de una nueva civilización y participar en los esfuerzos bahá'ís de su construcción. Y detrás de ellos están aquellos que han llegado a conocerse como los prejóvenes, en números sorprendentes, listos a dejar la niñez atrás y comprometerse en actividades significativas para el mejoramiento de sus comunidades. Por primera vez entonces, la designación de movimiento Bahá'í de juventud ha adquirido el significado que merece.
lo que era solo el esfuerzo de cada generación de jóvenes bahá'ís de difundir energía a los planes de la fe, ha mostrado su capacidad para volverse un movimiento transformador, en el cual cientos de miles y pronto millones de jóvenes están dispuestos a participar, enfocándose en el doble propósito moral de dedicarse a su desarrollo espiritual e intelectual y a la transformación de la sociedad. Todos deseando adherirse a la visión de Baha'u'lláh y listos a aceptar la guía de la Casa Universal de Justicia. En Latinoamérica, el número de participantes ya alcanza varios miles. Ellos están contribuyendo enormemente al movimiento indígena que mencioné. Pero además de eso, sus esfuerzos cada vez ganan mayor fuerza en pueblo tras pueblo, en vecindario tras vecindario, a lo largo del continente. Muchos de ellos empiezan su participación a la edad de 16 o 17, pero en un país por lo menos están invitando también a jóvenes universitarios, dentro de los cuales han encontrado una gran receptividad. Lo que las instituciones de la fe y el número creciente de individuos que están facilitando el proceso han aprendido acerca de cómo alentar y nutrir este movimiento naciente en Latinoamérica es de verdad impresionante. Se han identificado los 3 componentes de la acción coordinada para aumentar el número de jóvenes participando en el esfuerzo Bahá'í de construcción de comunidad en una agrupación particular. Las conversaciones iniciales, la capacitación y el acompañamiento. Se ha analizado la dinámica espiritual de cada uno. Se han descubierto y están refinándose continuamente instrumentos prácticos indispensables para la coordinación de tal movimiento y su expansión. Todo el mundo parece estar de acuerdo que el primer componente, presentar la visión de Baha'u'lláh para la humanidad e invitar a los jóvenes a ser parte de los esfuerzos para hacer realidad esa visión, no es tan desafiante como parece. La receptividad es realmente alta. El tipo de conversaciones que originalmente se tuvieron en las conferencias de 2013, ampliadas y adaptadas a circunstancias particulares, tocan las mentes y los corazones de muchos jóvenes que encuentran en ellas expresiones de sus propios pensamientos y sentimientos. La capacidad de Bahá'ís, jóvenes y adultos, para incorporar a más y más jóvenes en tales conversaciones también se desarrolla rápidamente. En su participación en el proceso del instituto ya han aprendido a manejar los conceptos y han adquirido muchas de las destrezas y actitudes necesarias. Lo que ha sido más desafiante es la capacitación que debe seguir sin darle mucha espera a la invitación. La razón no es que los jóvenes no quieran participar en los cursos que se les ofrece. Es más que los recursos para responder al tamaño de la demanda
aún en las agrupaciones más avanzadas, son todavía muy pocos. De alguna manera, la operación del instituto en cada agrupación está obligada ahora a moverse a otro nivel de funcionamiento. Pero el desafío verdadero que ahora ocupa la mente de todo el mundo corresponde al tercer componente de la acción coordinada. Y es de cómo acompañar a estos jóvenes, quienes, entusiasmados por la capacitación recibida, están listos a iniciar el acto de servicio escogido y avanzar en el camino de servicio trazado, al tiempo que continúan en su propio crecimiento espiritual e intelectual, aumentando así su capacidad de servicio. Hay dos programas educacionales que claramente les atraen. El primero es el programa de empoderamiento espiritual de los prejóvenes. Los jóvenes se sienten cercanos a aquellos que son unos años menos y están entusiasmados con el potencial de un programa que parece liberar en ellos sus poderes espirituales y protegiéndoles de las fuerzas negativas de una sociedad organizada para explotar las inclinaciones inferiores de sus ciudadanos. Y todos llegan a apreciar que tanto una participación consistente de grupos de prejóvenes en el programa dota a la agrupación de una gran reserva de la cual surgen los participantes de un creciente movimiento juvenil. El otro programa, el de la educación espiritual de los niños, añade su propia fortaleza a los esfuerzos de construcción de comunidad. Enseñar las clases correspondientes es un acto de servicio que también atrae a muchos de los jóvenes iniciándose en el camino de servicio. Con todo esto en lugar, jóvenes quienes en grandes números están atraídos a la visión de Baha'u'lláh sobre un nuevo mundo. El deseo de tantos de ellos para participar en los cursos del instituto y emprender actos de servicio. Un programa que ha mostrado su capacidad para emprender el empoderamiento espiritual de jóvenes durante la edad crucial entre 12 y 15. Una capacidad para mantener las clases para la educación de grandes números de niños en varios niveles. Y la disponibilidad de materiales educativos que han mostrado su eficacia. Con todo esto, la capacidad para acompañar unos a otros en el camino de servicio y aprender juntos adquiere un significado enorme. Lo que se necesita es una cultura dentro de la cual cada trabajador joven en la viña es amorosamente apoyado, animado y ayudado para que adquiera conocimiento y aprenda a llevar a cabo actos de servicio cada vez más complejos. Y eso nos devuelve a nuestra experiencia de esos días. Sentados en el hall
del edificio magnífico que ahora resplandece en Santiago, amparados por su luz, nuestros espíritus se elevaron a espacios de belleza indescriptible. Y nuestros corazones se llenaron con el amor del amado. Pero todos sabemos que su amor exige el amor para la humanidad. No solo el amor de una manera abstracta, sino también el amor por cada ser humano, un amor que fácilmente puede traducirse en servicio. Ese es el espíritu de Mashiach Alaskar, que el servicio y la devoción son inseparables. Lo que podemos preguntarnos entonces, mientras nos preparamos para regresar a casa, es hasta qué punto será posible enfocar las energías de nuestras comunidades en la meta de lograr el tipo de crecimiento que está claramente a nuestro alcance hoy día. Lo que se pide, por supuesto, no es que cada uno llegue a ser un animador de grupos prejuveniles o enseñe una clase de niños o aún que ejerza la función de tutor para grupos de jóvenes que están tan deseosos de beneficiarse de los cursos del instituto. La conversación sobre lo que el plan divino demanda de cada uno de nosotros es para otras ocasiones. La pregunta ante nosotros es acerca de amor y de apoyo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a darle la entera atención a la multitud de prejóvenes que con relativamente poca ayuda pueden llegar a convertirse en los recursos del mañana en la construcción de una nueva civilización? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dedicarle la energía necesaria para educar a sus hermanos más pequeños y entrar en conversaciones significativas con sus padres? ¿Qué tanto amor cada una de nuestras comunidades brindará a aquellos jóvenes que están en el camino del servicio señalado para ellos por la Casa Universal de Justicia, pero que solo pueden avanzar si son amorosamente acompañados? Sabemos que acompañarse unos a otros en el camino de servicio y aprender juntos demanda cualidades tales como la humildad y la generosidad del espíritu en abundancia. Abdul-Bahá habló de una magnanimidad que precede a toda magnanimidad de generaciones pasadas y siguientes.
Seguramente, y ese es el sentido de seguridad y confianza que debemos transmitir a nuestras comunidades. La comunidad del más grande nombre en Latinoamérica tiene un corazón tan grande como para darle cabida a esa multitud de almas jóvenes que están listas a responder al llamado de Baha'u'lláh. Y tiene un amor tan vasto que puede abrazar a todos. Gracias. Invitamos al señor Fernando Lemuñir para compartir el mensaje de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile para el cierre de esta conferencia. Kompuche mlepalu kinyufta apoyen lemoria mlepalu tuhachi taun meo kinyufta mahulu unchalin komaimun. A los participantes de la dedicación de la Casa de Oración de Sudamérica, muy queridos amigos, no existen palabras suficientes para describir los sentimientos de felicidad, amor y agradecimiento que han colmado nuestras almas estos días. Hemos sido inspirados por la historia y destino espiritual de un continente. Hemos sido conmovidos por la respuesta de los pueblos originarios al llamado del bien amado. Hemos sido iluminados por la comprensión del rol de la institución del Bachigol Azkar en nuestras vidas individuales y colectivas. Hemos extasiado nuestros corazones de amor a la bendita belleza en la visita devocionales a la Casa de Oración. Y ahora estamos juntos nuevamente para continuar en la misión espiritual que ha de inspirar el resto de nuestras vidas. Extendemos un agradecimiento especial a los amigos de América Latina y otros países que trabajaron de forma laboriosa y coordinada y que, repartidos en varios lugares, ofrecieron su tiempo y servicio para desarrollar los distintos elementos del programa. Este trabajo en espíritu de unidad, desprendimiento y constancia es una de las muestras del poder de Baha'u'lláh para despertar las potencialidades de los corazones y comunidades de esta región y de todo el mundo. Todos ustedes, quienes viajaron de diversos rincones del mundo, fueron quienes hicieron de este evento un acontecimiento inolvidable. Con su generosidad de espíritu y alegría, no se contentaron con entregar amor a sus hermanos de fe solamente, sino que entablaron conversaciones con quien quiera se cruzara por su camino. Ha llegado el momento de compartir sin reserva este regalo otorgado a nosotros por la bendita belleza. En nuestra esperanza que el espíritu que se ha vivido estos días pueda ser difundido por todas las comunidades y con toda la humanidad. Que las palabras de nuestra amada Casa Universal de Justicia inspiren nuestras vidas. Delante de ustedes, queridos amigos, se encuentra extendido el pergamino en blanco del futuro, en el que ustedes y sus descendientes espirituales escribirán nuestras imperdurables hazañas de renuncia y heroísmo para el mejoramiento del mundo. Con cariñosos saludos, Bahá'ís, Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile. Chaltumay.
Es un honor para todos nosotros en este momento recibir en el escenario a la señora Antonella de Monte. La señora Antonella de Monte, miembro del Centro Internacional de Enseñanza, a quien la Casa Universal de Justicia ha designado como su representante para esta histórica dedicación de la última casa de adoración Bahá'í continental. Con estas palabras daremos por concluida la dedicación de nuestra casa de adoración. Friends, I know that we are all standing up in front of the institution of the Universal House of Justice. In fact, you need to forgive me because I do not have final remarks. I just wanted to bring you the love and appreciation of our Supreme Body for each one of you in this very special occasion and always. And also the hope that when we go back home, we can bring the spirit of these days. These have been historical days we will always remember. We have witnessed the collective spirit. Now, how much more powerful is the collective action? So hopefully when we go back home, we will be able to bring those momentous days, the relationship, the beautiful relationship we have established in these days. We have been united all together in this very special visit in the Mashhad al-Aqsa. Our eyes have witnessed the beauty of the two manifestations of God for this era. And so we cannot be the same beings anymore. I remember there was a talk in 1992 at the World Congress when Ruya Khanum Amatul Baha, she had final remarks, or maybe it was one of those remarks. And then she said, I think it was towards the end, because she said, I feel like a sponge that has sucked up, then sucked up, then sucked up, and doesn't know what to do with all this water. So I feel the same. And I think each one of you may feel similar. But there is a way to give back this water. And this is also to devote our life, to devote our efforts in these coming months, particularly these coming months leading up to the celebration of the birth of Baha'u'llah in 2017, where we can bring our friends. We can involve thousands upon thousands of people in the process of community building. Let us bring thousands upon thousands. You see,
in these days, each one of us had in our bag had 10 booklets in order for us to initiate meaningful conversations about the revelation of Baha'u'llah, about the person of Baha'u'llah and his mission. And then you can see that only if each one of us has had these conversations, only here we could be 50,000. This is an example, a simple but yet very profound example of the power of collective action. So we have witnessed a beautiful inauguration of the last of the Continental Temple. Let us inaugurate now a chapter full of blessings and full of service, full of efforts, and let us celebrate joyfully in 2017 the birth of the Blessed Beauty. Let us bring him all the people that we know, and let us bring them with awareness of who he is, Baha'u'llah. And friends, in doing so, in devoting our life to this simple act, we will never regret, and we will give meaning to our life. So this is my wish, and many thanks for these days. It has been beautiful to be in your company, and I will never forget all of you. Thank you so much. Ahora sí, vamos todos a bailar. ¡Hey! Todos arriba. Siento un deseo en mi corazón, un fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz hallar, luz que de sueños ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Un ruiseñor del alma me inspira a tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón y emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando y sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras
Señor del alma, me inspira tu cantar. Dos. Llevo de equipaje mi corazón y emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando, voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando, voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. Como una mañana de verano, como el canto de un ruiseñor, como el viento que sopla entre los árboles. Enséñame a ser como tú. Ustedes, como las estrellas que siempre brillan, como el fuego que no deja de arder, como el día en que entraste a mi corazón. Enséñame a ser como tú. Eres el sol de la primavera, eres el aroma del amanecer, eres el centro de la alianza, eres tú. Eres el sol de la primavera, eres el aroma del amanecer, eres el centro de la alianza, eres tú. Como la más bella flor en un jardín, como un rayo de sol, como el instrumento de la gloria. Enséñame a ser como tú. Como las estrellas que siempre brillan, como el fuego que no deja de arder, como el día en que entraste a mi corazón. Enséñame a ser como tú. En la noche de la desesperación, ilumina
Bueno, y ahora vamos a terminar. Vamos a terminar porque todos van a cantar. Porque tan potente es la luz de la unidad. Ahora sí están todos los tutores. ¿Seguro? ¿Y todos tienen círculos? Que cantemos el círculo.
Este es el círculo de estudio. Creemos de corazón en la promesa que muy pronto el mundo será mejor. Es que es el sol que genera vida y brilla en la oscuridad. Corazón que queda dormido despierta con ansiedad. Cantemos todos con alegría. Círculo de amor, que los problemas que nos afligen tiene solución. Tú no te puedes quedar por fuera, no, no. Círculo de amor, porque el futuro de tu vereda sí, sí, tiene solución. Cantemos con alegría. Círculo de amor, que los problemas que nos afligen tiene solución. Tú no te puedes quedar por fuera, no, no. Círculo de amor, porque el futuro de tu vereda sí, sí, tiene solución. ¡Hey, hey! ¡Hey, Sergio! ¡Un aplauso para Sergio! La juventud, nuestra esperanza, talento y capacidad, apoyando los recursos, al mundo transformará. La gota no hace aguacero, depende de las demás, pues todos el mismo idioma, de movimiento.